Bienvenidos jóvenes a esta clase de Ingeniería Económica. Estamos en la unidad número 3 y estamos viendo temas de depreciación y amortización de créditos. Son dos temas que vamos a utilizar pues para obtener los flujos netos de efectivo en los siguientes problemas. Entonces, para realizar esos problemas donde viene obtención de los flujos netos de efectivo a partir del estado de resultados proyectado. Que ahí en su problemario, pues le puse que eran, creo que eran 10 problemas. Sí, 10 problemas. Entonces, para resolver estos ejercicios, primero necesitamos calcular la depreciación y, en caso de un financiamiento, calcular la amortización del crédito, que incluye el pago de capital y el pago de intereses. Haciendo un repaso rápido del tema de depreciación, que fue la videoclase anterior. La depreciación es la disminución en el valor monetario de los activos fijos de la empresa, excepto terrenos. Por lo tanto, toda la inversión que hace una empresa en activos fijos, como serían los edificios, maquinaria, equipos de transporte, mobiliario, estos activos van perdiendo valor con el paso del tiempo. Esa pérdida de valor representado por una cantidad monetaria es deducible de impuestos. Por lo tanto, la empresa puede en su declaración fiscal incluir el gasto de depreciación para reducir el pago de impuestos. La ley lo permite. La ley también determina pues cuáles son estos cargos de depreciación de los diferentes activos que tiene una empresa. El otro gasto que es deducible pues son los intereses que se pagan por alguna deuda que la empresa haya contraído. Estamos suponiendo que la empresa pidió un préstamo pues para financiar parte de la inversión. Bueno, ese financiamiento que pide la empresa por la cual va a pagar un interés, ese gasto de intereses es deducible de impuesto. En la contabilidad pues le llaman gasto financiero. Son todos los gastos que se derivan cuando una empresa contrae un crédito o un préstamo. Entonces vamos a ver en esta sección pues la amortización de créditos. En este curso pues se pide que el alumno sepa cómo se elabora una tabla de amortización. Quien se encarga de elaborar la amortización del crédito es la institución que otorga el crédito. Por ejemplo, si estamos hablando de un banco comercial, el banco comercial pues va a determinar cuál es el monto máximo que va a prestar, va a determinar el plazo del crédito, la tasa de interés. De hecho, pues es todo un contrato donde en las cláusulas pues se determinan ahí las condiciones en las que se otorga el crédito. Ese contrato pues se firma por ambas partes, por el banco que es el otorgante del crédito y por quien recibe el crédito. Pero vamos a ver aquí cómo se elabora una tabla de amortización de créditos, aunque repito, en la práctica quien se encarga de realizar la amortización pues es la institución financiera que otorga el crédito. Hay varios tipos de amortización de créditos. Los que vamos a ver aquí en clase son dos. El primero se llama amortización constante y el segundo método se llama amortización de capital en partes iguales. Hay otros métodos que se puede amortizar un crédito, pero estos dos pues, son los más comunes. La amortización pues, se refiere a cómo se va a pagar el crédito en un lapso de tiempo. Es decir, que la empresa recibe el crédito y lo va a pagar en varios pagos, de tal manera que ese crédito no se va a saldar en un solo pago, sino en varios pagos. Entonces decimos que ese crédito se va a amortiguar. Entonces decimos se va a amortizar en varios pagos y el banco va a determinar pues cuánto debe pagar en cada periodo para saldar la deuda. Estos pagos pues deben incluir tanto el capital como los intereses. Entonces la amortización, que es el pago que se va a realizar, pues debe incluir el pago de capital y el pago de intereses.
pago de capital y pago de interés. Por decirnos, la empresa, incluso una persona también, pidió un crédito por 50,000 pesos para pagarse en un plazo, por decir, de 24 meses, en 24 pagos. Esos 24 pagos pues deben incluir el capital, de tal manera que quien recibió el crédito pues tiene que regresar lo que le prestaron, fue un préstamo, no se lo regalaron. Entonces este es el pago de capital, tiene que regresar los 50,000 pesos que le prestaron y los intereses que le van a cobrar pues por ese crédito. Entonces la amortización pues incluye tanto el componente de capital como la parte que corresponde a los intereses. Bueno, vamos a ver el primer método, que sería el problema 1 de esta sección, amortización de créditos. Dice el problema 1, una empresa solicita un préstamo bancario con el propósito de financiar parte de la compra de un activo fijo. Suponga que la empresa obtiene del banco un monto total en préstamo por 100,000 pesos a un plazo de 5 años. Si el banco cobra un interés del 10% anual, inciso A, calcule cuál sería el pago de la amortización total usando el método de amortización constante. Inciso B, elabore una tabla de amortización. Bueno, este primer método, así se llama, método de amortización constante. Amortización constante. Se llama así porque los pagos van a ser fijos. Lo que veíamos en otros temas de la primera y la segunda unidad, pues son series uniformes de efectivo. Ese crédito se va a pagar en pagos iguales o pagos fijos. Cada periodo en que la empresa realice el pago al banco, ese pago va a ser igual, va a ser constante. Y ese pago, esa amortización, pues va a incluir la parte del capital y la parte de los intereses. Pero va a ser de tal forma que la suma de estos dos, en total, sea un pago igual en cada uno de los periodos. Por lo tanto, la amortización constante pues la obtenemos con la fórmula A dado P. Bueno, aquí me equivoqué, es P. P por A dado P, una tasa de interés I, N periodos. Esta sería la amortización. P pues va a representar el monto del préstamo, lo que se otorgó de financiamiento. La I va a representar pues la tasa de interés del crédito. Tasa de interés del crédito. Esta tasa de interés pues establece la institución que otorga el crédito. Esta tasa de interés pues puede cambiar según las condiciones económicas o financieras que ocurren pues en el mundo financiero. Y la N pues sería el plazo del crédito. Es el periodo. Plazo del crédito. Lo que mencionaba ahorita, esto lo determina la institución financiera que otorga el financiamiento. La institución que otorga el financiamiento pues va a poner las condiciones. Si yo fuera en forma personal al banco a pedir un crédito, el banco me dice, bueno, usted bajo las condiciones actuales, sus ingresos, su trabajo, etcétera, yo le puedo prestar a lo más cierta cantidad, ¿no? Usted tiene derecho a un préstamo personal por 200,000 pesos. Y la tasa de interés que yo le cobraría, pues sería una tasa de interés, por decir, del 15% anual. Y el plazo que tiene que pagar el crédito, pues le puedo dar plazos de 18 o 24 o 36 meses. Entonces, esto pues ya lo determina, repito, la institución financiera que va a otorgar el financiamiento. Igual, aquí en clase, en los libros, pues estos son datos que ya se nos dan, como el ejemplo que leímos. Entonces, para el ejemplo, pues nos dice que una empresa solicita un préstamo a un banco para financiar la compra de un activo fijo. Se hace la solicitud, se hace el análisis, vamos a suponer que el banco determinó que sí es sujeto a crédito y entonces le autoriza a la empresa otorgarle el crédito. El monto del crédito pues sería 100,000 pesos. Estos serían los datos. 100,000 pesos. La tasa que le va a cobrar es un interés del 10% anual.
y el plazo del crédito son 5 años. Entonces sustituimos estos valores para obtener la amortización. Esto es lo que vamos a hacer. Pues sería P, que es el monto del préstamo, 100,000 pesos que recibe la empresa. Supuestamente este dinero, pues la empresa lo va a utilizar pues, para la compra de ese activo fijo. Lo vamos a multiplicar por el factor A dado P, la tasa de interés 10% anual y el plazo de crédito 5 años. Entonces buscamos en las tablas, en este caso pues la tabla del 10%, para 5 periodos en el factor A dado P. Entonces 10% A dado P, 5 periodos, punto 26, 380. Punto 26, 380. Pues hacemos el producto, la operación, y la amortización pues sería 26,380 pesos por año. Esta sería la amortización constante de la serie uniforme. La empresa va a recibir 100,000 pesos, va a ser un ingreso para la empresa, con el compromiso pues, de realizar 5 pagos. Estos pagos pues, van a ser iguales, amortización constante. Cada pago pues, debe ser de 26,380 pesos. Este pago, que es lo que mencionaba al inicio de la clase, incluye el capital y los intereses. De tal manera que estos 5 pagos que se van a realizar van a devolver los 100,000 pesos que le prestaron más los intereses que se cobraron. Entonces incluye el capital y los intereses. Bueno, esta sería la respuesta al inciso A. Calcule cuál sería el pago de la amortización total usando el método de amortización constante. Bueno, por este préstamo, con estas condiciones del 10% de interés anual y 5 años, la empresa debe realizar 5 pagos iguales de 26,380 pesos por año. Una observación: en la práctica la tasa de interés suele ser mensual y los pagos suelen ser mensuales. Es decir, al pagar estos 100,000 pesos, normalmente lo que va a ocurrir es que los pagos van a ser mensuales. Si fuera el plazo de 5 años, no serían 5 pagos de cada fin de año, sino que serían en total 60 pagos, porque serían 60 meses. Sin embargo, cuando se hace la evaluación de proyectos, normalmente todo se maneja en años. No se maneja por periodos tan pequeños como meses o mucho menos semanas, sino que todos los flujos para una evaluación del proyecto, repito, se maneja por periodos anuales. Eso además simplifica los cálculos. Entonces, por esa razón, vamos a suponer, por motivos de simplificación, que vamos a manejar periodos anuales. Por lo tanto, estos pagos van a ser pagos anuales y la tasa de interés va a ser una tasa de interés anual. Porque, repito, cuando se hace la evaluación de proyectos, esta evaluación de proyectos se realiza a través de años, en periodos anuales. Bueno, este sería el inciso A. Ahora nos pide encontrar o elaborar la tabla de amortización. Tabla de amortización. En esta tabla pues se va a indicar cuáles van a ser los intereses de cada periodo y cuál va a ser el pago de capital de cada periodo. Entonces eso es lo que vamos a calcular aquí en clase. No me acuerdo si los apuntes, yo creo que se me pasó ponérselos, pero aquí vamos a verlo. A veces en otros semestres les doy una copia del formato, sobre todo para el día del examen, que en ese formato ustedes nomás llenen los valores y no pierdan tiempo en hacer la tabla con todos los nombres de las columnas.
Pero como en este caso pues va a ser un examen virtual, entonces ustedes hagan este formato y para los problemas pues tengan el formato listo para llenar los valores, las cantidades monetarias, y el día del examen igual. Tengan ya los formatos en blanco, bueno, tengan los formatos encabezados, los espacios en blanco, simplemente para llenarlos pues con el procedimiento. Bueno, este es el formato que va aquí en el encabezado de las columnas. Van a poner en la primera columna año. Luego en la siguiente columna pues van a indicar el interés. Bueno, vamos a ponerle, para especificarlo mejor, saldo. Voy a ver así, ¿no? Saldo inicial, que sería el saldo al inicio del año. Luego pondríamos aquí los intereses. La siguiente columna, saldo al final del año. Luego vendría la amortización. La siguiente columna. Y en la última columna van a poner saldo final. Bueno, anoten ustedes, si no me alcanza aquí el pizarrón. Saldo final, que es saldo al final del año, descontando la amortización. Bueno, esa es la última columna. Saldo final, descontando la amortización. Esta última columna va a ser el saldo restándole, o sea, descontando, restándole la amortización. La amortización pues fue la que obtuvimos ahorita en el inciso A, que en este método pues va a ser amortización constante para los 5 años. También, si prefieren, pueden hacer esta tabla tanto en la tarea como en el examen en Excel, lo cual pues se facilita más y se evita cometer pues algún error, ¿no? Esta tabla pues comienza del año 1 hasta el año N. En este caso, pues hasta el año 5. Pues sería del año 1 hasta el año 5. Bueno, miren, es muy sencillo, nomás pongan atención. Saldo inicial, que es el saldo al inicio del año 1. Saldo al inicio del año 1 sería el año 0, que es el momento en que la empresa recibe el financiamiento. Entonces aquí pondríamos 100,000 pesos. La empresa recibió del banco 100,000 pesos, ya supusimos que se hizo la solicitud, se hizo el evalúo, se autorizó y ya el banco le otorgó a la empresa los 100,000 pesos. Normalmente esto ocurre que la empresa, que el banco realiza un depósito a la cuenta del cliente o a través de un cheque, ¿no? Ahora vamos a calcular los intereses, que es el 10%. Entonces aplicamos el 10% a los 100,000 pesos. Entonces serían 10,000 pesos de intereses en el primer año. Saldo al final, pues sería la suma de estas dos columnas. El saldo inicial más los intereses que se cargaron en ese primer periodo. Le llaman intereses devengados. Pues saldo al final, hacemos la suma, 110,000. Intereses generados, intereses devengados. Entonces son los intereses que se generaron pues en ese primer año por la deuda. Entonces al final del primer año, saldo al final del primer año, la empresa debe 110,000 pesos. Los 100,000 que le prestaron y los 10,000 que le están cobrando de interés por el primer año. Aquí viene la amortización, que es el pago. Este es el pago, ¿no? Pago que realiza la empresa al banco. Fue el que calculamos, ¿no? ¿Cuánto era? 26,380.
26,380. Este es el pago que la empresa le va a hacer al banco, ¿sí? El pago del primer año. Entonces transcurrió el primer periodo, en nuestro caso el primer año, y la empresa le paga al banco el primer pago de 26,380. Entonces, de los 110,000 que debe la empresa al final del primer año, la empresa le paga al banco 26,380. Diríamos que este es el primer abono. Hacemos la diferencia. 110,000 menos 26,380. Entonces ahora la empresa adeuda 83,620. 83,620. Entonces esta última columna pues va a ser la resta de estas dos, ¿no? A esta cantidad le descontamos la amortización. Aquí dice, ¿no? Saldo final descontando la amortización, que es el pago. O sea, la empresa ya pagó una parte de su deuda. Por lo tanto, pues esta deuda disminuyó. Esta deuda debe quedar en cero pues en el año 5. Después de realizar los 5 pagos, pues la empresa debe saldar totalmente la deuda con el banco, pagar totalmente el capital y los intereses que le cobraron. Esta cantidad, que es al final del año 1, la deuda que queda pendiente, se viene al año 2. Entonces ponemos aquí 83,620. Así que el saldo al final del primer año es el saldo al inicio del segundo año. Entonces será 110,000 menos 26,380 nos dio 83,620. A esa cantidad le aplicamos el 10%, que sería 8,362. El interés se va a aplicar sobre el saldo que está pendiente, obviamente. A eso en el mundo financiero le llaman interés sobre saldos insolutos. O sea, el interés se está aplicando sobre el saldo que queda pendiente por pagar. No se aplica sobre la cantidad inicial, sino sobre el saldo que va restando. Entonces le llaman así, ¿no? Interés sobre saldos insolutos, o sea, saldos que no se han terminado de pagar. Por lo tanto, este interés vamos a estar aplicando a este saldo que está quedando aquí. Entonces sumamos los dos, la deuda que trae más los intereses que se generaron en el segundo año, que son 8,362. Entonces la sumamos y nos daría 91,982. Estos son los intereses que se generan en el segundo año. Entonces, al final del segundo año, pues la empresa adeuda estas dos cantidades. Lo que quedó pendiente, más los intereses que se generaron sobre este saldo, en total, adeuda al final del año 2, 91,982. Y aquí realiza el segundo pago. La empresa le paga al banco los siguientes 26,380. Recuerden pues que en este método es amortización constante. Estos pagos van a ser iguales en todos los años. Por lo tanto, pues para calcular el saldo final descontamos al saldo final el pago de la amortización. O sea, el total que debe la empresa le vamos a restar pues el abono que realiza la empresa al banco, el pago. Entonces 91,982 menos 26,380. Entonces queda un saldo pendiente, una deuda al final del año 2 de 65,602. Entonces así se va resolviendo el problema, ¿sí? La amortización. Este saldo al final del año 2 es el saldo al inicio del año 3. O sea, el final del año 2 es igual que el inicio del año 3. Entonces ponemos esta cantidad aquí, 65,602. A este saldo que está pendiente de deuda, pues le aplicamos el 10%. Entonces sería 6,560.20. Y así se hace el problema. Ustedes lo pueden también hacer las operaciones en Excel y eso pues se calcula mucho más rápido. Les sugiero hacer una pausa y ir el video para que ustedes terminen la tabla, para ver si entendieron bien pues el procedimiento para elaborar la tabla de amortización. Y ya que lo terminaron, pues echen a andar otra vez el video para ver si lo resolvieron bien, ¿no? O si se atoraron definitivamente, bueno, pues
echan a andar el video pues para ver el procedimiento final. Bueno, muy bien. Entonces sumamos el saldo al inicio del año más los intereses que se cobran en ese tercer año. Saldo al inicio del año 3 más los intereses generados en el año 3, que le llaman intereses devengados. Entonces se lo sumamos y nos daría 72.162. 72.162.20. Aquí se realiza el tercer pago. Estos son pagos que la empresa le está haciendo al banco para pagar la deuda. Entonces descontamos lo que adeuda total en el tercer año, que es lo que debía al inicio, más los intereses que le cobraron en ese tercer año. Le vamos a descontar pues el pago que realizan, el abono. Entonces a los 72.162.20 le restamos 26.380. Y nos quedaría 45.782.20. 45.782.20 al final del año 3, que es el inicio del año 4. Obviamente este saldo pues va disminuyendo porque la empresa está pagando su crédito. Al estar pagando su crédito, pues su deuda se va reduciendo. Intereses sobre este saldo pendiente son los intereses del cuarto año. 4.578.22. Le decíamos que le llaman sobresaldos insolutos, sobre el saldo pendiente, la deuda que queda pendiente por liquidar. Entonces lo que quedaba pendiente al final del año 3, que es inicio del año 4, más los intereses correspondientes o los intereses que se generan en el año 4, 50.360. 50.360.42. Bueno, aquí se realiza el cuarto pago. La empresa le paga al banco 26.380 y nos daría 23.980.42. 23.980.42, saldo al final del año 4, que es el saldo al inicio del año 5. El saldo al final de un año es el saldo del inicio del siguiente año. A esta cantidad le ponemos los intereses. Entonces los intereses devengados para el año 5 pues sería el 10% de esta cantidad, 2.398.04. Entonces lo sumamos, la deuda más los intereses, 26.378.46. La empresa paga 26.380. Es el último pago, 26.380. Y aquí nos queda un valor negativo de menos 1.538. Debe quedar 0. Bueno, ¿y por qué no quedó 0? Porque este valor que obtuvimos aquí lo obtuvimos de las tablas. Recuerden que las tablas, los valores que vienen truncados a 4 o 5 decimales. Así que si utilizamos este valor, que es un valor redondeado, pues vamos a estar arrastrando un pequeño error de redondeo. Y aquí está este error de redondeo. Tenemos una diferencia de menos 1 peso con 53 centavos. Bueno, para efectos de aquí, de la clase, pues ustedes lo cierran a 0. Se terminó de pagar, ¿no? Ya sabemos que esa diferencia mínima, pequeñísima, pues se debió al redondeo de las tablas. Si quieren ustedes reducir ese redondeo de las tablas, entonces, en lugar de leer el factor en la tabla A dado P, podemos hacerlo con la fórmula y eso nos daría pues un valor más exacto. Entonces, haciéndolo con la fórmula del 10%, 5 periodos. Se lo voy a poner aquí.
Es punto 26,379. Es el factor, ¿no? El que vimos en la tabla era punto 26,380. Pero el valor sería punto 26,379,748. Por 100,000 sería 26,379. 26,379.748. Vamos a redondearlo a centavos, punto 75. Este valor pues sería con la fórmula. Pues miren, estuvimos arrastrando casi como 25 centavos de error, ¿sí? Porque el valor más exacto sería 26,379.75. Y aquí le pusimos 26,380. Aún así, este valor pues va a arrastrar un error de redondeo. Si yo usara este valor aquí, pues la diferencia aquí va a ser mucho menor, quizá apenas de unos centavos, ¿sí? De 1 o 2 centavos. Pero va a haber todavía un error de redondeo. Porque aquí pues yo le trunqué a 2 decimales. Pero no, pues aquí trae punto 74808. Si lo hacen en Excel y obtienen el valor de A dado P con la fórmula en Excel, al hacer la tabla, aquí sí les va a quedar 0, exactamente, ¿no? Entonces, esa sería otra ventaja, pues, de usar el Excel, calculando la amortización, esta amortización con el Excel, la anualidad. Y al colocar ese valor ya muy exacto, pues va a quedar aquí. Aunque en el Excel ustedes en el formato le pongan valores enteros o le pongan 2 decimales, el Excel pues maneja más decimales. Y aquí pues va a quedar, ahí sí va a quedar exactamente 0. Si lo hacemos así a pie, entonces en el último año ese pequeño error de redondeo que tuvimos, ustedes lo cierran a 0. Ya sabemos que esa diferencia mínima pues se debió al error de las tablas. O también, aunque lo hicimos con fórmula, pues al error que pusimos aquí de los centavos, ¿no? Que le truncamos solamente a 2 decimales, 2 centavos. Bueno, muy bien, entonces esa sería la tabla de amortización. Bueno, esto es lo que es importante. Se lo voy a anotar aquí, deben tener ustedes muy en cuenta. Estos intereses le llaman el gasto financiero. Estos intereses son deducibles de impuestos y se indica en el estado de resultados. En el estado de resultados viene un renglón que se llama gasto financiero. En ese renglón del gasto financiero viene aquí, se pone esta cantidad de los impuestos. Solamente los intereses son deducibles de impuestos. El capital no es deducible de impuestos. El gobierno solamente permite que los intereses que se pagan por una deuda puedan deducirse en el pago de impuestos. Así que la depreciación de los activos y los intereses por un financiamiento, ambos son deducibles de impuestos. Pero no se confundan. La depreciación se refiere a los activos. La depreciación del camión, la depreciación del edificio, la depreciación de la máquina. Esa depreciación es deducible y se pone también en el estado de resultados. Este es del financiamiento. Son los intereses que resultaron de un crédito o de un préstamo. Esos intereses que la empresa paga, pues lo va a incluir también como un gasto. Así como comprar materias primas, pagar el salario de los trabajadores es un gasto y es deducible de impuesto, pues este también. No más que ya en el estado de resultados lo separan y le ponen gasto financiero, que se refiere a los gastos que se originaron de un financiamiento. Bueno, lo último que nos falta pues es calcular el pago de capital. Entonces se hace una tabla adicional. Yo aquí voy a borrar esto. Voy a dejar solamente la columna de intereses
y la amortización. Y en esta columna vamos a poner pago de capital. Entonces, esta es otra tabla adicional del mismo problema, cuyo objetivo es separar los intereses del capital. La suma de los intereses del capital nos da la amortización. Es lo que mencioné ahorita al inicio de la clase. La amortización incluye los intereses y el capital. Entonces, este pago que se está realizando incluye el pago de capital y el pago de intereses. Aquí vamos a poner el año. 1, 2, 3, 4 y 5. Así, ¿no? Entonces, después de hacer la primera tabla, que es la tabla de amortización, la acompañamos de esta siguiente tabla, ¿no? Que sería esta. También de la misma tabla anterior, pues le pueden añadir otra columna que sea pago de capital, como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer así, ¿no? Hago otra tabla donde voy a indicar los intereses que se pagaron y la amortización total. Entonces, para calcular el pago de capital, pues lo hacemos simplemente por diferencia, ¿no? De los 26,000, voy a utilizar ese valor, ¿no? 26,380 de este pago que realizó la empresa en el primer año, 10,000 fueron de intereses. Entonces le resto a los 26,380 10,000 pesos y me daría el pago de capital, que sería 16,380. Entonces este primer pago que realiza la empresa al banco son 10,000 de intereses, que fue lo que se generó en el primer año, más un abono a capital de 16,380. La suma de los dos, pues, nos da el pago total de 26,380. Ahora sí calculamos cada uno de los años. Al pago total, la amortización le resta los intereses. 26,380 menos 8,362. 18,018. El año 3, 26,380 menos 6,560.20. 19,819.80. 26,380 menos 4,578.22. 21,801.78. Del último año, 26,380 menos 2,398.04. 26,380 menos, perdón, me equivoqué, 2,398.04. Sí, está bien. 23,981.96. A ver si lo hizo bien. 26,380 menos 2,398.04. Sí, está bien, ¿no? 23,981.96. Bueno, como comprobación de que lo hicimos bien, vamos a sumar esta columna del pago de capital. Estos 5 valores. Entonces sería 16,380 más 18,018 más 19,819.8 más 21,801.78 más 23,981.96. Y esto nos da 100,000. Bueno, realmente me dio 100,000 1.54, que fue el mismo error, ¿no? 1 peso con 54 centavos fue el error de redondeo. Ustedes lo cierran, perdón, a 100,000.
La suma del pago de capital pues debe ser igual al préstamo, obviamente. Durante esos pagos, según el plazo del crédito, aquí en el ejemplo, 5 años, pues la empresa tiene que regresar los 100,000 pesos que le prestaron. Y lo va a regresar así, en estas cantidades año con año. De tal manera que la suma de los 5 pagos del capital pues sea el monto del préstamo. Si lo hacemos con el valor de la fórmula, pues aquí el error de redondeo va a ser más chiquito, va a ser quizá 1 o 2 centavos. Si lo hacen con Excel, pues ahí no, ahí les va a dar exactamente 100,000, ¿no? Entonces háganlo con el valor de las tablas, como este, o si lo hacen con la fórmula o con Excel, es igual, ¿no? Solamente que si lo hacemos con el valor de las tablas, pues vamos a tener ahí un error de redondeo muy pequeñito, pero va a ser un error de redondeo. Ya se entiende que ese error de redondeo pues se debió al uso de las tablas, ¿sí? Entonces, pues ya nomás lo cerramos nosotros a 100,000 pesos. Ya sería sospechoso si fuera una diferencia muy grande, ¿no? Que por ejemplo aquí me hubiera dado 100,000, 20 pesos. Bueno, esos 20 pesos ya es mucho, ¿sí? El valor aquí en las tablas pues debe ser una cantidad muy pequeña con respecto a estos 100,000, ¿no? Con respecto a los 100,000. Que en este caso pues debe ser errores de un peso, ¿no? Así. Bueno, muy bien, entonces repito, estos intereses son deducibles de impuesto, el capital no es deducible de impuesto. Estos dos valores los vamos a utilizar en la siguiente sección, cuando tengamos los flujos netos de efectivo. Ahí vamos a indicar o vamos a tomar en cuenta la depreciación de los activos y los intereses del capital. Pero solamente los intereses van a ser deducibles de impuestos. El pago capital lo vamos a separar, ¿no? Por eso es el primer método, amortización constante. Bueno, ahora el segundo método, que se llama amortización de capital en partes iguales. Amortización de capital en partes iguales. Entonces se va a dividir el monto del préstamo entre el plazo del crédito. Aquí en el ejemplo pues sería el monto del préstamo 100,000 pesos entre el plazo del crédito 5 años. Por lo tanto el pago de capital van a ser 20,000 pesos por año. Bueno, ese es el problema 2. Usando los mismos datos del problema 1, resuelva utilizando el método de pago de capital en partes iguales. Entonces esta es la fórmula de amortización de capital en partes iguales. Entonces ahora el capital se va a pagar en partes iguales. Cada año se va a abonar la misma cantidad de capital. En el ejemplo, pues la empresa va a regresar 20,000 pesos cada año durante los 5 años. De tal manera que esos 20,000 pesos por año durante 5 años pues son los 100,000 pesos que la empresa recibió. Entonces esa es la diferencia con el primer método. En el primer método el pago de capital pues iba subiendo de más a menos, de menos a más. Aquí no. Aquí el pago de capital va a ser igual en cada año, el pago de capital. En este método la amortización total pues va a ser diferente para cada año. Mientras que en el primer método pues la amortización era igual. Bueno, pues hacemos lo mismo. Vamos a calcular la amortización y también pues vamos a calcular los intereses. Sería la misma tabla. Bueno, disculpen un momento, ¿no? Porque aquí está llorando un gato. Disculpen, es como si fueran clases presenciales. Es que tenemos una gatita recién parida y pues quería salir, ¿no? Entonces es el mismo formato que le mencionaba ahorita. Esos formatos ustedes los pueden imprimir para que el día del examen ya nomás lo llenen y me lo regresen.
o hacerlo en una tabla en Excel. Pongan ya el formato nomás para meter los valores. En el caso del examen o las tareas, pues me pueden mandar el archivo en Excel. Pues estaría el año, saldo al inicio del año, le pongo aquí saldo inicial, los intereses, saldo al final del año, saldo final, luego vendría la amortización y por último el saldo al final del año, descontando la amortización. Entonces básicamente pues se calcula igual, nomás que pues obviamente las cantidades nos van a dar diferentes porque pues vamos a utilizar otro método. Entonces, sería para los 5 años. Entonces saldo al inicio del año 1. Es cuando la empresa recibe el financiamiento, 100,000 pesos. Lo que explicaba ahorita, ¿no? La empresa metió la solicitud al banco, se hizo el avalúo, el estudio, se le autorizó y entonces ya se le hizo el depósito de los 100,000 pesos. Supuestamente la empresa va a recibir ese dinero pues para financiar la compra de ese activo. Los intereses igual, 10%. El plazo igual, 5 años. Es el problema 1, pero ahora usando este método. Entonces, intereses devengados del primer año, 10,000 pesos. Es decir, los intereses que se generaron por el primer año, que se aplica sobre este saldo. Al final del año, la empresa adeuda un total de 110,000 pesos. 100,000 que le prestaron y los 10,000 de intereses que se generan por el primer año. Entonces aquí viene la amortización. Aquí la amortización pues la tenemos que calcular año por año, ¿sí? Entonces la amortización del primer año serían los intereses, 10,000 pesos, más el pago de capital, 20,000 pesos. Estos son los intereses. Y este es el pago de capital, que fue el que calculamos ahorita. Dividir el monto del crédito entre los 5 años. La empresa va a estar pagándole al banco 20,000 pesos cada año de capital. Entonces, en total, 30,000 pesos. La empresa le pagaría al banco en el primer año 30,000 pesos. Es el primer abono, el primer pago. De esos 30,000 pesos, 10,000 corresponden a intereses y 20,000 corresponden a capital. Entonces lo descontamos del total que adeuda, de los 100,000 pesos más los 10,000 de intereses, 110,000, le restamos 30,000. Entonces quedaría un saldo al final del año 1 de 80,000. Ese saldo al final del año 1 pues se viene al inicio del año 2. Ya lo expliqué claramente. El final de un periodo es el inicio del siguiente periodo. A esta cantidad le cargamos los intereses, 10%. Entonces serían 8,000 pesos. Son los intereses generados en el segundo año de esta cantidad. Total, la empresa deuda 88,000 pesos. 80,000 que debe y 80,000 que le cobran correspondientes al segundo año. Ahora, ¿cuál va a ser la amortización del segundo año? Pues son los intereses, los 8,000, más el pago de capital. Entonces, este pago de capital es el que va a permanecer constante en cada año. Cada año la empresa va a pagar 20,000 pesos. De tal manera que durante esos 5 años, pues pague los 100,000 pesos que le prestaron. Entonces serían 8,000 más 20,000, 28,000. La empresa le pagaría al banco al final del año 2 28,000 pesos, de los cuales 8,000 son intereses y 20,000 son de capital.
Entonces adeuda 88,000, abona 28,000 o paga 28,000 y le resta un saldo por pagar de 60,000 pesos en el año 2, que es el saldo al inicio del año 3. Intereses del 10%, 6,000. En total, 66,000. 60,000 que debía al inicio del año 3, más los intereses generados en el año 3, en total 66,000. ¿Cuál sería la amortización del año 3? Pues igual, serían los intereses de ese año más el capital, que es constante, 20,000 pesos. Entonces serían 6,000 de intereses más 20,000 de capital. Entonces serían 26,000. De lo que adeuda, le restamos el pago. Entonces nos quedarían 40,000. 66,000 menos 26,000 nos da 40,000. Así se llama esta columna, saldo final descontando la amortización. Saldo final descontando la amortización. O sea, de lo que debo, réstale lo que yo voy a pagar, lo que voy a abonar. Final del año, inicio del año 4, 40,000. Intereses generados en ese año, pues el 10%, que serían 4,000. En total, 44,000. Amortización del año 3, intereses del año 3, más el capital del año 3, que es 20,000. Ese pago de capital, pues es igual, es constante. Entonces sería en total 24,000. Recuerden, pues ese se llama este método de amortización de capital en partes iguales. Cada año el pago de capital va a ser igual. Entonces serían 4,000 de intereses más 20,000 de capital. En total la empresa le paga al banco 24,000 pesos. Se lo restamos a la deuda y le queda un saldo de deuda de 20,000 pesos. Saldo al inicio del año 4 es el saldo al inicio del año 5. El interés del año 5 sería el 10%, 2,000. En total, 22,000. 20,000 de la deuda más los 2,000 de intereses que se generan en el quinto año. La amortización pues serían los 2,000 de intereses más la parte del capital, que son 20,000. Serían 22,000. Bueno, aquí como nos manejamos decimales, no hubo necesidad de hacer redondeo o de truncar, pues aquí sí nos dio exactamente 0, se cerró el valor. Entonces en este caso, estos son los intereses que son deducibles de impuesto. El pago de capital no es deducible de impuesto. En este caso, pues van a ser 20,000 pesos de pago de capital cada año. Entonces la amortización, que es la amortización total, que incluye el capital, los intereses, pues va a ser diferente en los dos métodos. En el primer método, esta amortización es igual. Se llama método de amortización constante. Va a pagar 26,380 pesos cada año. Aquí no. Primer año va a pagar 30,000, luego 28, 26, 24, 22, va a ir disminuyendo, ¿no? A veces, cómo se va a cobrar el crédito, o sea, el método de amortización, eso también lo determina la institución que otorga el crédito. Entonces ya la empresa, la institución financiera, pues determina todas esas condiciones, ¿no? Desde el método de amortización, los montos del crédito, tasas de interés, plazo del crédito, qué garantías va a exigir, si va a requerir aval, cuáles van a ser las condiciones en caso de pagos demorados, tasas de interés moratorias, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, pues nomás nos interesaría eso. Entonces, es así como se elaboran las tablas de amortización, con la observación que hice que en este caso estamos simplificando los pagos en periodos anuales. Si fuera en meses, se calcula exactamente igual. Lo más que obviamente pues sería mucho más engorroso, porque en lugar de tener aquí 5 renglones, pues tendríamos 60 renglones. Claro que en Excel pues sería muy sencillo. Pero lo que mencionaba es que cuando se hace la evaluación de proyectos, manejamos periodos anuales. No se manejan periodos mensuales o semanales, sino que todos los valores, todas las ventas que tuvo la empresa se agrupan o se acumulan por año. Todos los gastos que incurrió la empresa en pago de salarios, compra de materias primas, pago de electricidad, etcétera, etcétera, todos esos gastos se acumulan por año. Y en este caso también,
Los cargos por depreciación, los pagos de intereses, lo vamos a acumular por año. Entonces, para efectos de simplificación, pues manejamos periodos anuales. Pues muy bien, jóvenes, este sería métodos de amortización de créditos, que en este caso pues vimos estos dos métodos. Para este caso no hay tarea que entregar, resolví los dos problemas. Ya en la siguiente clase vamos a empezar ya con la obtención de los flujos netos de efectivo. Y vamos a empezar pues con los problemas y ya después les voy a indicar en esa sección cuáles les va a quedar a ustedes de tarea. Ya la siguiente videoclase sería regresando de Semana Santa. Entonces, pues vamos a tomar este periodo vacacional. Espero que se encuentren bien, que la pasen bien, que se cuiden. Y con el favor de Dios, pues ya nos veríamos quizá aproximadamente dentro de unas 2 semanas en la próxima videoclase. Bueno, gracias por su atención y cualquier duda o pregunta, con toda confianza a través de mi correo o a través de un mensaje a mi celular. Muchas gracias por su atención.